Bueno, repitamos lo que hicimos hoy en clase. Teníamos adentro del directorio que se llama 01e constante, habíamos generado el archivo pdb de la isgli, del dipéptido, y ya teníamos los dos archivos mdp que necesitábamos para hacer la simulación en vacío. Entonces, ¿cómo procedíamos? Abríamos una terminal donde estuvieran estos archivos. Fíjense que si hago un ls puedo ver los tres archivos, y lo que hago es teniendo abierto el pdf, copiaba el comando y lo pegaba. Y ahora lo vamos a mirar en detalle. Tenemos entonces que llamamos al programa GROMACS, GMX, pdb2gmx, significa pdba2, sería pdba para formar un archivo de GROMACS, GMX GROMACS, pdb2 GROMACS sería. "-f es el archivo de entrada que acabamos de generar, tiene que coincidir con el que tenemos afuera. "-o es el archivo de salida, que va a ser un archivo .gro de coordenadas. Va a generar un archivo de topología de acuerdo al campo de fuerza que vayamos a elegir. Acá le decimos que vamos a elegir las terminaciones, si va a ser suiteriónica o no, las terminaciones del dipéptido, y que ignore los hidrógenos al momento de decidir los tipos de átomos. Cuando corre, elegimos el campo de fuerza ámbar 94, apretamos 2, y el modelo de agua 1, que es el tip 3P. Si hago un list, ahora veo que tengo el que yo les comenté. Puedo mirarlo también acá. Que se generaron un archivo .top, un archivo postreitp, y que estos dos archivos ya estaban, ¿sí? Y este archivo .gro. Si ustedes miran el archivo .gro con un editor de texto, van a ver esto. Es un archivo de coordenadas, más simple que el pdb. Dice que tiene 27 átomos, o sea que a partir de acá va a haber 27 líneas. Dice que el residuo es una histidina y da el nombre de cada una de los átomos de histidina, un índice para todos los átomos, y X y Z, eso es todo. Y acá al final escribe el tamaño que le correspondería a una caja que lo envuelve perfectamente alrededor de estas coordenadas, ¿sí? Es un tamaño de caja, se puede entender, donde va a ir a parar la molécula, salvo que yo la modifique, y es lo que voy a hacer. Entonces ese isgli puedo, se lo voy a abrir para que lo vean, abrirlo con BMD. Y voy a File, nueva molécula, buscar, voy a buscar el GRO que acabo de generar, pongo OK, y ahí tengo la molécula como yo la generé. Le voy a cambiar la representación para que la puedan ver. Le voy a poner el Nicolás. ¿Okay? Esa es la molécula tal cual yo la pude generar. A esta molécula lo que le voy a hacer ahora es ponerla en una caja de simulación grande para que simule estar en vacío, y para eso voy a pasar a la segunda parte, donde los archivos de entrada van a ser este GRO que generé, y voy a agregar, voy a mirar el PDF y voy a copiar esta línea de comando, y ahí lo pego. Fíjense que llama a editconf, es un editor de conformaciones o de configuraciones de GROMACS. "-f es la entrada, "-o es la salida que quiero que se genere, o sea, "-y box de caja",
y el tamaño de caja, que es 100, 100 y 100 es en X, en Y, en Z, un tamaño de caja de 100 nanómetros, lo cual es muy grande. Y menos C, al final, le indica que quiero que esté centrado. Entonces cuando lo corra, lo hace inmediatamente porque es muy sencillo lo que tiene que hacer. Y esto mismo, si yo tengo abierto GROMACS, si miro acá afuera se generó el archivo isglybox.gro, entonces, donde va a estar escrita la caja. Lo que voy a hacer es abrirlo ahora en BMD, me voy a File, nueva molécula, buscar, y voy a buscar isglybox, ok. Ya me dice que es un archivo de GROMACS, o sea que no tengo que seleccionar nada más. Fíjense que lo estoy poniendo como nueva molécula. Entonces, fíjense que acá tengo la primera, que era sin la caja, y esta que es con la caja. Puedo ocultar esta, que es la que está sin la caja, así, poniéndolo en rojo. Y esto, fíjense que no me va a dibujar la caja a menos que yo le escriba en la terminal el comando pvc box. Después que ejecute eso, recién va a aparecer la caja y la molécula muy chiquitita en el centro. ¿Sí? Ahí la voy a ver. O sea que es una simulación en vacío. Esta molécula no va a sentir la presencia de ninguna otra. Bien, entonces ya tengo construida la caja, ahora lo que necesito es hacer la simulación. Esto es las coordenadas. ¿Sí? La topología, y ahora se las muestro, era este archivo .top, que si miramos adentro lo generamos con el pdb2gmx. Si lo miro, tiene escrito esto, ¿sí? Un montón de cosas que tienen punto y coma, que significa que eso no se lee, es simplemente para que el programa no lo lee, y que es una ayuda para los humanos, para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se escribió. Los numerales son importantes porque le definen que, por ejemplo, va a incluir el campo de fuerza AMBER 94, él tiene que saber dónde encontrarlo, con esta dirección. Este es el nombre que le da al dipéptido, si quisiéramos se lo podríamos cambiar, por defecto lo llamó Protein Chain A, y le dice que el número de exclusión es 3. Este numerito es importante porque este numerito le dice que más allá de 3 enlaces empiezan las interacciones no enlazantes. ¿Okay? Y esto depende de la molécula. Muchas veces para la molécula de agua, que solamente tiene 2 enlaces, este numerito es 2. Más allá de 2 es no enlazante. Para el caso de moléculas ya más grandes que, por ejemplo, una molécula de agua, esto pasa a ser 3. Después aparece la descripción de un campo que está en un recorchete que dice átomos, y para cada átomo, esto dijimos que los puntos y coma no se leen, son para nosotros, ¿sí? Dice que va a definir átomo por átomo, y dice que el átomo 1 es del tipo N13, esto es lo que era la etiqueta del campo de fuerza. ¿Okay? El número de residuo, el nombre del residuo, que es una histidina, este es el nombre que vamos a encontrar en el archivo .gro, este que estamos encontrando acá, pero no es la etiqueta del campo de fuerza. Esta es la que en el campo de fuerza define cómo van a interactuar los átomos, ¿sí? También define la carga parcial de cada átomo y la masa de cada átomo. Cuando termina con el primer residuo, en la topología arranca con el segundo. Fíjense que la carga parcial, esto no se lee, pero me está diciendo que la carga parcial de la histidina es más 1. Cuando uno suma todas las cargas parciales, la carga total me dice que es 1 en la última línea. Si yo hago toda esta suma me da 1. Lo mismo hace con esta glicina, que como es C terminal, va a terminar con carboxilato y va a tener carga negativa. Si yo hago la suma de toda esta columna me va a dar menos 1, que con el más 1 me va a dar un total, cuando yo hago la sumatoria total, 0. Después dice que los enlaces, bonds, y los va a definir entre el átomo 1 y el 2, usa una función tipo 1. ¿Sí? Esa función tipo 1, para él le va a decir cuál es la forma
analítica que va a tener esa función, si va a ser una parábola o va a tener alguna otra función matemática. Pero él ya sabe qué etiqueta tiene esto y qué etiqueta tiene esto, con lo cual las constantes que le correspondan para esta función quedan perfectamente definidas al poner 1 y 2, porque el 1 y el 2 ya sabe que el 1 es un N3 y el H y el 2 es un H. ¿Okay? O sea que va a buscar un bonding, por ejemplo, de unión, una interacción enlazante entre un átomo N3 y H, y se va a fijar si las conoce. Lo mismo va a hacer con, fíjense, acá aparece algo que dice pares. Los pares son todos los que son átomos que están separados exactamente por 3 enlaces, ¿sí? Esos son los pares. Y para eso GROMACS usa normalmente dijimos que todos los que están a más de 3 enlaces, va a usar un potencial, va a usar una interacción no enlazante, coulombiana, Lennard-Jones, cualquiera de esas dos. Pero si están definidos como pares, el 1,8, si ustedes lo miran, lo que van a ver que el 1,8 es exactamente un grupo de dos átomos que están separados exactamente por 3 enlaces. ¿Sí? O sea, ¿cuáles serían, por ejemplo, para mostrarles uno? Por ejemplo, entre este y este hay exactamente 3 enlaces. En principio no le corresponde una interacción no enlazante, porque dijimos que los enlazantes tienen que estar a más de 3 enlaces, y estos están exactamente a 3 enlaces. Bueno, estos que están exactamente a 3 enlaces, yo quiero saber la interacción entre este átomo y este átomo, bueno, va a quedar definido como esto, entre el 1 y el 8 me dice la función 1. Porque las trata de manera particular a lo que él llama pares 1,4, porque están exactamente separados, este es el átomo 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Entonces son los que están separados exactamente a 3 enlaces. Todos esos quedan definidos ahí, después aparecen todos los de ángulo que ya conocen, dice, bueno, entre el átomo 2, el 1 y el 3 va a haber una función tipo 1, que eso significa para él una descripción matemática, y como ya saben en las etiquetas quién es 2, 1 y 3, puede buscar las constantes que le corresponden a ese ángulo. Para los diedros lo mismo, dice para los diedros entre el átomo 2, el 1, el 5 y el 6 va a haber una función tipo 9, y las constantes también van a quedar definidas de acuerdo a ese tipo de átomo. Y los diedros, fíjense que pasó de una función tipo 9 a una función tipo 4, pero también es diedro. Estos diedros, cuando aparecen 4, son los impropios. Y después aparece una serie de definiciones, como por ejemplo, dice que el sistema se va a llamar proteína, es un nombre que le da el sistema completo, y que la molécula, el número de moléculas que tiene el sistema, está formada por esta que se llama protein chain A, y hay solamente una. Bien, esta es la topología entonces. Nosotros lo que hicimos en el paso siguiente, voy a buscar el PDF, es usar el programa GROM para que una este archivo vacuo EMDP, que le dice qué es lo que va a hacer, el GRO, que tiene las coordenadas, y con "-p" le da la topología. Con esto tiene la receta completa, y con "-o" le digo escribí el output, que es un archivo TPR, que es el que efectivamente vamos a usar para correr, y el número máximo de advertencias que le pido es 5. Si supera 5 me va a dar un error, y si no, si son simplemente advertencias, las acepta. Entonces voy a correr esto. El cuidado acá que tienen que tener es que él tiende a correr solamente esto, y esto lo considera algo aparte que no alcanza a escribir. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a ir de vuelta acá, a ver si puedo subirlo un poco para que no les quede tan abajo, ahí lo pueden ver mejor, un poco más grande. Fíjense que cuando lo pego me hace eso,
me lo separa. Entonces lo que voy a tener que hacer es moverme hasta acá donde dice is, y con el backspace, con el retroceso, lo pongo allá arriba, y me tiene que quedar en una sola línea, no en dos. A muchos les dio error por eso. Entonces fíjense, lee esos archivos y me va a generar el TPR. Bien, lo hizo. Un detalle que me falta explicarles es que el archivo MDP que estamos usando, a ver cuál fue el que usamos, isgli e constante, no, este que está acá, backbo e constante MDP, que ustedes ya lo tenían en la carpeta. Ese archivo este que está acá, se los voy a abrir como archivo de texto. Eso está acá. Y fíjense, es un archivo de texto plano, que ustedes lo pueden ver. Fíjense que está diciendo, que es algo de lo que charlamos en la teoría, constraints all bonds. Significa que los enlaces, si bien los va a contemplar en términos de energía, no los va a dejar estirarse o moverse, van como congelados. El integrador, que acá dice MD, le estamos diciendo que es una dinámica molecular. Si yo acá en vez de MD le pusiera EM, él sabe que es una minimización. Esto es el paso de tiempo con el cual se está simulando, que es muy cortito. Acá está en picosegundos, con lo cual esto equivale a 0,5 femtosegundos, o sea que es un tiempo muy cortito de integración. El número de pasos, le pedimos 40.000 pasos. Si uno multiplica el número de pasos por el delta t de cada paso, multiplico esto por esto, me va a dar en picosegundos 20 picosegundos. Esto es el otro detalle que les dije, cada cuánto va a escribir, esto que dice nstxout, cada cuántos pasos va a guardar una estructura a medida que vaya resolviendo. ¿Sí? De esa película él no guarda foto por foto en cada paso de integración, porque el paso de integración es muy cortito, sino que va a guardar cada 20. O sea que si yo multiplico 20 pasos por esto, puedo saber en términos de tiempo cuánto es. Pero bueno, cada 20 me lo va a ir guardando. Guarda las coordenadas, por eso NST, número de pasos, number of steps, y X es en coordenadas, out es la salida. B es la velocidad para el de abajo, cada cuánto quiero que guarde las velocidades y cada cuánto quiero que guarde las fuerzas. Como no figuraba, hay una alternativa que dice NSTXTC out, cada cuánto guarda ese XTC del que hablamos, no lo va a escribir, solamente va a escribir un TRR. Y acá, en términos de fuerza, le dice que no guarde las fuerzas, significa que no guarde, 0 significa que no guarde. Y cada cuánto va a escribir el archivo .log, también cada 20 pasos. Cada cuánto va a escribir el archivo de energía, cada 2. Cada cuánto va a escribir, cada cuánto va a actualizar la lista de vecinos, y esto después lo vamos a ver con un poco más de detalle en el próximo videito. Por ahora lo que me interesa que vean es que este archivito MDP, que es el que usamos cuando corremos el GROMP, toma toda la información de lo que va a ser del MDP. Una vez generado ese archivito, tengo un TPR, que es este que está acá, y ese archivito TPR es el que me va a permitir correr la simulación efectivamente. Entonces, me voy al PDF de vuelta, voy a copiar esto que está acá, y lo voy a largar en la terminal. Y lo voy a largar ahí. Ahí va corriendo. Le dimos muy poquito, simplemente para que se pueda ver. Ahí terminó. Si miro acá, ahora aparecieron los archivos. Van a ver un archivo que se llama TRR, que es el de la trayectoria sin comprimir. Y lo otro que van a tener es este archivo que se llama CPT, que no les hablé,
que es en el caso de que la simulación se corte por algún problema. ¿Sí? Esta simulación fue cortita, pero piensen que las simulaciones pueden llevar muchos días sin parar, y que se corte después de un día, no quiero perder todo lo que ya se haya simulado, y esto lo que permite este archivito es relargar la simulación sin tener que largar de cero. Bien, en este caso terminó, o sea que ese archivito a mí ya no me sirve. El archivito que me interesa es el TRR, que es el de trayectoria, uno de los de trayectoria, y tiene que haberse generado un archivo de energía, que es este que están viendo ahí. Entonces les voy a mostrar en BMD, voy a cargar sobre la caja, ¿sí? Pues me puedo parar ahí, botón derecho, cargar datos en la molécula, load data into molecule, y ahí pongo browse y voy a buscar el TRR. Ahí lo encontré, ok, ya me dice que es un archivo de trayectoria, así que lo cargo. Listo, está cargándola, ahí están subiendo todos los frames. Ahora vamos a mirarlo, ¿sí? Que ya está ocultada, entonces voy a ponerlo en Licorice y le voy a checar esto. Ahí está en 0.2, y lo que puedo ver, ¿sí? Va a ser un poco la peliculita, vamos a animarlo, de lo que fue haciendo la molécula a lo largo de la simulación. Pueden ver, por ejemplo, cómo los enlaces rotables externos, fíjense cómo esto tiende a rotar, pero acá quedó bastante anclado porque quedó interaccionando con el carboxilato. En general, en la dinámica molecular, justamente entre las cosas que más interesan es que no nos interesa una imagen estática, sino lo que está haciendo la molécula en promedio. ¿Okay? BMD en eso es muy bueno. Por ejemplo, uno puede medir una distancia entre este nitrógeno y este carboxilo, ¿sí? En BMD es muy fácil de hacer. Voy a decirle que es una distancia. Fíjense que si me voy acá a Graphic, me voy a Labels, y ahí le digo que voy a marcar, todavía no voy a tener nada, lo voy a dejar abierto acá, tengo que primero marcar. Fíjense, si yo haciendo un clic acá en la pantalla, en la parte negra, aprieto la tecla 1, ¿ven que cambia? Cuando aprieto la tecla 1 está listo para que me diga los nombres de los átomos. Por ejemplo, si hago un clic acá, me dice que es un carbono OC y que corresponde a una glicina, ¿sí? O este que está acá. Estoy rotulando si pongo 1. Si pongo 2, ahí apreté 2. Está esperando 2 átomos para medir una distancia. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Hago un clic acá y un clic acá. Entonces, ahí me dice que hay 2.91 Armstrong de distancia. Esto es una interacción coulombiana intensa porque está uno al lado de la otra, está en vacío, entonces está empantallado. Y si lo animo, lo que va a pasar es que voy a ver la evolución temporal de esa distancia. ¿Okay? Fíjense cómo va variando, me voy moviendo así y veo que esa distancia cambia. Entonces, si ahora esta ventanita de labels pongo bonds, porque para él esto en bonds va a poner todas las distancias entre lo que yo le diga, aunque no sean enlaces, lo marco porque es lo que yo tengo seleccionado como bond. Ahora me apareció porque está marcada, y fíjense que puedo graficar, ¿sí? Acá está graficar, le puedo pedir que grafique y debiera haber algo como esto. Lo que se puede ver es que arrancó con una distancia alta y que rápidamente la distancia entre el carbono y ese grupo amino cayó en un cierto valor y quedó oscilando, compatible esa oscilación con la temperatura a la cual estamos simulando. En realidad no estamos
no fijamos temperatura porque dijimos que esto es a energía constante y ahora lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, esto es importante que puedan saber hacerlo, medir esto, pueden medir un ángulo también, ¿sí? Por ejemplo, esto lo voy a cerrar. Si yo quiero medir un ángulo, la evolución de un determinado ángulo, por ejemplo, este ángulo que está acá, entre estos tres átomos, lo que tengo que hacer es apretar primero un clic afuera y después 3. Con 2 era para seleccionar dos átomos, para 3 un ángulo. Entonces aprieto 1, 2 y 3. Y no alcanzo a ver, pero ahí dice 118,77, que es el valor de ángulo. Si yo quiero ver la evolución del ángulo a lo largo del tiempo, en vez de bonds busco ángulos, ahora me aparece ese que acabo de seleccionar y puedo ver la evolución del ángulo a lo largo del tiempo. Lo que se puede ver es que en promedio está alrededor de 120 grados, pero que tiene fluctuaciones importantes. Entonces esto permite calcular valores promedios, que es lo que ocurre en la naturaleza. Nunca vamos a tener un valor clavado en un determinado valor, sino que va a haber oscilaciones, vibraciones, que va a hacer que la molécula no esté exactamente en un solo valor, y nos va a dar una idea de qué tan blando y qué tan duro es ese ángulo en base a cuánto varía. Y lo mismo, y más importante, va a pasar con los diedros. Por ejemplo, puedo medir este diedro que está acá, que involucre este rotable que está acá, ¿sí? Que sería el ángulo phi. Entonces voy a marcar acá afuera, hago un clic afuera, aprieto 4, espera encontrar 4 átomos del diedro, este va a ser el rotable, entonces arranco acá, acá, acá y acá. Y ahí me dice que el ángulo es, me lo tapa un poco la molécula, pero bueno, menos 57,2. Si lo quiero ver, me voy acá, diedros, lo marco y le pido que me lo dibuje. Y este es el valor del diedro en cuanto a cambios, ¿sí? En esta escala. Estos gráficos que salen de acá, que se llaman multiplot, pueden exportarlos. Por ejemplo, fíjense que dice ASCII vectores o matrix, cualquiera de los dos les puede servir. También pueden exportarlo como imagen, como PostScript en formato de imagen, y con GIMP lo pueden abrir. Y acá, esta que dice matrix, vamos a guardarlo, le podemos poner, lo va a llamar multiplot.dat, lo guardo. Si yo lo voy a mirar afuera, voy a ordenar esto, me aparece este que acabo de guardar, multiplot.dat, que si lo abro con un editor de texto, me aparece así, 0, 1, o sea, para cada uno de los diferentes frames o fotos, me dice el valor del ángulo. Después esto mismo lo puedo abrir con una planilla de cálculo y graficarlo, que sería un equivalente. O con el SCI, yo les hice usar el Scilab y el SciDavis, creo que lo deben tener instalado de física, y es muy fácil para graficar este tipo de cosas. Bien. Esto fue lo que no terminamos de completar hoy. Después voy a subir uno donde voy a hacer las otras dos simulaciones que faltan. Esta es de energía constante, y voy a completar un poco este resultado y voy a arrancar con las otras dos simulaciones.